En la madrugada del 3 de noviembre de 1903, en el pueblo de Tlacolula de Matamoros, estado de Oaxaca, 17 niños desaparecieron de sus camas sin dejar rastro. No hubo forcejeos, no hubo gritos. Las puertas permanecieron cerradas desde adentro, las ventanas intactas. Cuando el sol salió sobre la sierra, las madres encontraron únicamente sábanas frías y un olor extraño que ninguna pudo describir con precisión, aunque todas coincidieron en algo. Era un aroma dulzón, casi floral, pero con un fondo que revolvía el estómago, como si algo vivo se estuviera pudriendo muy despacio. Las autoridades locales archivaron el caso como fuga colectiva. La iglesia guardó silencio. El gobierno de Porfirio Díaz ordenó que ningún periódico nacional mencionara lo ocurrido, pero los niños regresaron, 6 días después, caminando en fila por el camino del cerro, descalzos, con túnicas grises que les cubrían hasta los tobillos y capuchas que ocultaban sus rostros. No hablaban, no lloraban, no respondían a sus nombres. Y cuando finalmente les quitaron las capuchas, lo que vieron fue peor que cualquier ausencia. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si algo esencial hubiera sido extraído de ellos. Esta es la historia de lo que realmente sucedió en aquellos 6 días. Una historia construida a partir de documentos destruidos, testimonios censurados y confesiones escritas en sangre sobre papel de altar. Una historia que el Estado mexicano intentó borrar durante más de un siglo. Hasta ahora. Antes de continuar con esta investigación, queremos saber, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene es mucho más perturbador de lo que imaginas. Tlacolula de Matamoros, ubicada en el Valle Central de Oaxaca, era en 1903 un pueblo de aproximadamente 4,000 habitantes. Comerciantes, artesanos, campesinos y algunas familias de origen español que habían consolidado su poder durante la colonia. Entre ellas, los Velasco Mendoza, los Ordóñez y los Figueroa, propietarios de haciendas, molinos y tierras de cultivo que se extendían hasta las faldas del Cerro del Tigre. Estas familias compartían algo más que riqueza. Pertenecían a una cofradía religiosa conocida como la Hermandad del Pacto Renovado, una orden supuestamente católica fundada en 1743, reconocida oficialmente por el Obispado de Oaxaca, pero cuyas prácticas internas nunca fueron del todo transparentes. Sus reuniones se celebraban en una capilla privada construida dentro de la hacienda Figueroa, a 3 kilómetros del centro del pueblo. Nadie que no fuera miembro podía entrar. Las ceremonias se realizaban siempre en fechas específicas, solsticios, equinoccios y el período entre el Día de Muertos y el Día de San Martín de Tours, entre el 2 y el 11 de noviembre. Durante el otoño de 1903, algo cambió. Los miembros de la hermandad comenzaron a reunirse con mayor frecuencia. Se reportaron entregas nocturnas de materiales desconocidos a la capilla, velas negras, inciensos importados desde Veracruz, animales vivos comprados en secreto. Los peones de las haciendas susurraban, las mujeres del mercado cruzaban miradas. Pero nadie se atrevió a preguntar. En el México porfiriano, cuestionar a las familias poderosas era peligroso, más aún si estaban protegidas por la iglesia y el gobierno. El primer indicio llegó el 18 de octubre de 1903. Josefa Martínez, comadrona del pueblo, fue llamada a la hacienda Ordóñez para atender a una sirvienta que había sufrido un desmayo. La mujer, de nombre Refugio López, 32 años, llevaba 5 años trabajando en la casa. Era conocida por su discreción y eficiencia, pero aquella tarde, cuando Josefa entró a la habitación de servicio, encontró a Refugio en el suelo, temblando, con los ojos desorbitados, repitiendo una frase en zapoteco que la comadrona no entendió completamente.
Años después, en una entrevista realizada por el antropólogo Ezequiel Rojas en 1954, Josefa recordó aquellas palabras: Benek shon tiwichi ropa li. Los niños van a caminar en la sangre. Refugio fue despedida esa misma noche. Nunca más se supo de ella. Según el registro parroquial, no volvió a confesarse ni a asistir a misa. Su nombre desapareció de los censos locales. El 24 de octubre, un campesino llamado Esteban Ruiz reportó al alcalde, don Heriberto Salinas, que había visto luces extrañas en el Cerro del Tigre durante 3 noches consecutivas. No eran antorchas, no eran fogatas, eran luces pálidas, azuladas, que se movían en círculo, siempre a la misma altura, siempre en la misma dirección. Esteban insistió en que parecían formar un patrón, como si alguien estuviera marcando algo en el aire. El alcalde anotó la denuncia, pero no hizo nada. Heriberto Salinas era, además de autoridad municipal, el administrador de la hacienda Velasco Mendoza. Su lealtad estaba clara. El 28 de octubre, 3 madres del pueblo acudieron al párroco, el padre Ignacio Dueñas, con la misma preocupación. Sus hijos habían comenzado a tener pesadillas idénticas. Los 3 niños, entre 7 y 9 años, despertaban gritando, diciendo que un hombre con máscara de venado los llamaba desde el cerro, que el hombre les prometía regalos si iban con él, que el hombre les decía que eran especiales, elegidos, necesarios. El padre Dueñas bendijo a los niños, les dio estampas de San Miguel Arcángel y ordenó a las madres que rezaran el rosario cada noche. Pero en su diario personal, encontrado en 1973 en el archivo histórico del obispado, el padre Dueñas escribió algo muy distinto. He visto esta clase de sueños antes, en 1876 en San Bartolo. Sé lo que significa, pero si hablo, me destituyen. Que Dios me perdone. El 30 de octubre, la maestra Soledad Campos notó que varios de sus alumnos llegaban a clase con marcas extrañas en las muñecas. Pequeñas líneas rojas, como arañazos superficiales, siempre en el mismo lugar, justo donde late el pulso. Cuando preguntó, los niños respondieron que no sabían cómo habían aparecido. Algunos dijeron que se habían despertado con ellas, otros que no dolían. Soledad informó al director de la escuela, quien le ordenó no alarmar a los padres. «Son juegos de niños», le dijo. «Usted sabe cómo son». Pero Soledad no quedó tranquila. En una carta enviada a su hermana en la ciudad de Oaxaca, fechada el 1 de noviembre, escribió: «Algo anda mal en este pueblo. Los niños están cambiando. No puedo explicarlo, pero hay una sombra en sus miradas, como si estuvieran esperando algo». La noche del 2 de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, varias familias colocaron ofrendas en el panteón municipal. Entre ellas, los padres de los 17 niños que desaparecerían horas más tarde. Testigos reportaron que, cerca de la medianoche, un grupo de figuras encapuchadas atravesó el cementerio en silencio, portando faroles que emitían una luz dorada. No era una procesión oficial de la iglesia. No era parte de la tradición local. Simplemente pasaron, lentos, deliberados, y desaparecieron en dirección al cerro. Nadie los detuvo. Nadie preguntó quiénes eran. Porque en Tlacolula, todos sabían que ciertos asuntos no se tocaban. A las 3 de la madrugada del 3 de noviembre, comenzó. Una por una, las familias se despertaron con la sensación de que algo estaba mal. Primero fue Carmela Ortiz, madre de 2 gemelos de 8 años, quien notó un frío inusual en la casa. Luego fue Jacinto Morales, padre de una niña de 7, quien escuchó un susurro que parecía venir desde dentro de las paredes. Y finalmente, poco antes del amanecer, cuando las madres entraron a las habitaciones de sus hijos, encontraron las camas vacías, sábanas aún tibias, ropa doblada sobre las sillas y ese olor que no tenía nombre, dulce, floral, enfermizo,
como si alguien hubiera dejado ramos de flores marchitas mezcladas con algo animal, algo descompuesto, algo que no debía estar ahí. Gritaron, salieron a la calle, llamaron a los vecinos, tocaron las puertas de las autoridades, pero ya era tarde. Los 17 niños habían sido elegidos y la procesión de los encapuchados menores ya había comenzado. A las 6 de la mañana del 3 de noviembre de 1903, el alcalde Heriberto Salinas convocó una reunión de emergencia en el Palacio Municipal. Asistieron los padres de los niños desaparecidos, el párroco Ignacio Dueñas, el jefe de la Policía Rural Macario Vargas y 3 representantes de las familias poderosas: don Augusto Velasco, doña Remedios Figueroa y el licenciado Ernesto Ordóñez. La reunión duró menos de 20 minutos. Según el acta oficial, archivada en el Registro Civil de Tlacolula y recuperada en 1998 por la historiadora Mariana Solís, se concluyó que los niños habían huido voluntariamente, posiblemente atraídos por feriantes o vendedores ambulantes que habían pasado por el pueblo días atrás. Se ordenó una búsqueda en los caminos principales, se enviaron telegramas a los pueblos vecinos y se instruyó a los padres a mantener la calma. Pero lo que no aparece en el acta es lo que dijeron los testigos años después. Guillermo Ortiz, padre de los gemelos desaparecidos, declaró en 1947 ante un juez de Oaxaca lo siguiente: el alcalde nos mintió a la cara. Cuando le pregunté por qué no buscaban en el cerro, me dijo que no había motivo. Cuando insistí, don Augusto Velasco se levantó de la mesa, me miró fijamente y me dijo: sus hijos están donde deben estar. Si usted interfiere, perderá más que a ellos. Yo no soy un hombre valiente. Me callé. Que Dios me perdone, pero me callé. La búsqueda oficial duró 2 días. 4 policías rurales recorrieron los caminos hacia Mitla, Teotitlán y San Pablo Villa de Mitla. No encontraron nada. No preguntaron en las haciendas. No subieron al cerro. El 5 de noviembre, Macario Vargas declaró el caso cerrado y sugirió a las familias que rezaran por el regreso voluntario de los menores. El padre Dueñas ofreció misas especiales. Las campanas de la iglesia sonaron cada tarde durante 6 días, pero en la capilla privada de la hacienda Figueroa, otras campanas sonaban también. Campanas pequeñas, de bronce negro, que nadie del pueblo había escuchado jamás. El 4 de noviembre, un peón de la hacienda Velasco, llamado Epifanio Chávez, intentó renunciar. Le dijo a su capataz que no podía seguir trabajando ahí, que había visto cosas que no podía explicar, que tenía miedo. El capataz le ofreció el doble de salario. Epifanio aceptó y siguió trabajando. Pero esa misma noche escribió una carta a su hermano en la Ciudad de México. La carta fue interceptada. Epifanio Chávez apareció muerto el 6 de noviembre, colgado de una viga en el establo. La autoridad dictaminó suicidio. No hubo autopsia. No hubo investigación. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia en una fosa común del Panteón Municipal. La carta nunca llegó a su destino, pero una copia fue hallada en 1981, escondida entre las páginas de un misal en la sacristía de la parroquia. En ella, Epifanio escribió: los niños están en la capilla. Los vi entrar la noche del 3. Iban descalzos, con túnicas grises. No se movían como niños, se movían como sonámbulos. Y delante de ellos iba el hombre de la máscara. No era de venado, era de algo peor, algo que no tiene nombre en español. Mientras tanto, las madres seguían buscando. Algunas salían al monte con faroles, llamando a gritos a sus hijos. Otras acudían cada mañana al Palacio Municipal, exigiendo respuestas. Pero la presión social comenzó a voltear en su contra. Rumores envenenados se extendieron por el pueblo, que los niños eran rebeldes, que las familias eran descuidadas, que tal vez los habían vendido, que tal vez estaban mintiendo. Don Augusto Velasco, en una homilía especial que dio en la iglesia el 7 de noviembre, afirmó que
La desgracia toca a quienes no viven en gracia de Dios y que la comunidad debe unirse en oración, no en señalamientos infundados. Las madres comenzaron a ser evitadas en el mercado. Los padres perdieron sus empleos. El miedo se transformó en aislamiento. El 8 de noviembre por la noche llegó al pueblo un enviado del gobierno estatal. No dio su nombre. Se reunió en privado con el alcalde, el párroco y los representantes de las familias poderosas. La reunión duró hasta pasada la medianoche. Nadie sabe qué se discutió. Pero al día siguiente se publicó un edicto en el periódico local, El Corredor de Oaxaca. Se informa a la población de Tlacolula que el caso de los menores extraviados ha sido resuelto satisfactoriamente. Los niños fueron localizados en buen estado y están siendo atendidos por sus familias. Se solicita a la ciudadanía no difundir información falsa que dañe la paz social. Firmado, Gobierno del Estado de Oaxaca. Era una mentira absoluta. Los niños seguían desaparecidos, pero el mensaje era claro. El caso estaba cerrado. Quien insistiera sería castigado. Y entonces, en la madrugada del 9 de noviembre, los niños regresaron. Fue Teresa Gómez, vendedora de tortillas que salía antes del alba para encender su comal, quien los vio primero. Eran las 5:15 de la mañana del 9 de noviembre de 1903. Aún estaba oscuro, aunque el horizonte comenzaba a teñirse de un gris sucio. Teresa caminaba por la calle principal cuando escuchó pasos, muchos pasos. Pasos pequeños, uniformes, como de un batallón infantil marchando en perfecto orden. Se detuvo, giró la cabeza y los vio. 17 niños caminando en fila india, descalzos, cubiertos con túnicas grises que arrastraban por el suelo polvoriento, las cabezas ocultas bajo capuchas profundas que no dejaban ver sus rostros. Venían desde el camino del cerro. Avanzaban en línea recta hacia el centro del pueblo, y no emitían ningún sonido aparte del roce de sus pies desnudos contra la tierra. Teresa sintió que las piernas le dejaban de responder. Dejó caer la canasta de maíz. El ruido hizo que varios perros comenzaran a ladrar. Pero los niños no se detuvieron, no miraron hacia los lados, no reaccionaron, siguieron caminando. En cuestión de minutos, el pueblo despertó. Puertas que se abrieron, voces gritando, madres corriendo hacia la calle, descalzas en camisones, padres con faroles. El párroco salió de la rectoría con un crucifijo en la mano. El alcalde fue sacado de la cama por un grupo de vecinos. Y todos convergieron en la plaza central, donde los 17 niños se habían detenido. Formaban ahora un círculo perfecto, mirando hacia adentro, inmóviles, con las manos ocultas bajo las túnicas. El silencio era tan denso que se podía sentir como una presión física en el pecho. Fue Carmela Ortiz quien se atrevió a acercarse primero. Corrió hacia uno de los niños, lo tomó por los hombros y gritó su nombre. «Miguel, Miguel, hijo, soy yo». El niño no respondió. Carmela le quitó la capucha de un tirón, y cuando vio su rostro, retrocedió con un alarido que despertó a los que aún dormían. Los ojos del niño estaban abiertos, pero no miraban. Eran 2 pozos negros, dilatados al máximo, sin brillo, sin reconocimiento, sin vida. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y tenía una expresión que no era ni miedo ni dolor, sino algo mucho peor: ausencia total. Como si Miguel Ortiz hubiera dejado de existir por dentro y solo quedara la cáscara. Una tras otra, las madres arrancaron las capuchas, y una tras una encontraron lo mismo. 17 niños con los ojos vacíos, la piel fría, las bocas entreabiertas en un gesto sin emoción. No respondían a sus nombres, no abrazaban a sus madres, no lloraban. Cuando intentaban moverlos, caminaban, pero como autómatas. Cuando les hablaban, giraban la cabeza hacia el sonido, pero sin enfocar la mirada. El doctor del pueblo, Agustín Herrera, examinó a 3 de ellos en la plaza misma. Les revisó los ojos, el pulso, la temperatura.
Todo parecía normal desde el punto de vista físico, pero cuando intentó hacerles preguntas simples, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estuviste?, no obtuvo respuesta. Solo un silencio pesado, roto únicamente por el sonido de su respiración lenta, demasiado lenta. Entonces alguien notó las marcas. Fueron las mujeres más viejas las que conocían los símbolos de los antiguos. En las palmas de las manos de cada niño, dibujados con tinta oscura que parecía haberse secado recientemente, había glifos. No eran letras del alfabeto español, no eran números. Eran símbolos complejos, geométricos, con trazos circulares y líneas que se cruzaban formando patrones imposibles de interpretar para quienes no tenían conocimiento ritual. Una anciana llamada Petra Velasco, curandera zapoteca, se acercó temblando, miró las marcas. Su rostro se transformó. Retrocedió 3 pasos y escupió al suelo. «Son sellos de obligación», dijo con voz rota. «Marcas que obligan al alma a cumplir un pacto. Estos niños fueron ofrecidos, ya no son completamente nuestros». El párroco Dueñas intentó bendecir a los niños con agua bendita. Roció sus cabezas, trazó cruces en el aire, recitó oraciones en latín. Pero cuando el agua tocó la frente del primer niño, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. El niño abrió la boca, muy despacio, y de su garganta salió un sonido que no era humano. No era un grito, no era un llanto. Era un zumbido grave, continuo, como el de un enjambre de insectos atrapados dentro de su pecho. Y entonces, todos los niños comenzaron a emitir el mismo sonido. 17 voces vibrando al unísono, llenando la plaza de un ruido insoportable que hacía que los dientes dolieran y que los oídos sangraran. El padre Dueñas dejó caer el crucifijo. Cayó de rodillas y gritó: «Esto no es obra de Dios. Esto es otra cosa». Otra cosa. Fue don Augusto Velasco quien finalmente puso orden. Llegó a caballo, acompañado de 4 hombres armados, y ordenó que los niños fueran llevados de vuelta a sus casas. «Están enfermos», dijo con autoridad. «Necesitan descanso. El doctor Herrera los tratará. Nadie debe hablar de esto fuera del pueblo. ¿Entendido?». Nadie se atrevió a contradecirlo. Los niños fueron llevados en brazos, aún emitiendo ese zumbido espantoso, que solo cesó cuando el sol salió completamente sobre el valle. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, volvieron a quedar en silencio, inmóviles, vacíos, presentes, pero ausentes. Durante los días siguientes, los niños no mejoraron, no comían, no dormían, no hablaban. Solo miraban al vacío o hacia el cerro, como si estuvieran esperando una orden. El doctor Agustín Herrera pasó 3 días intentando encontrar una explicación médica. Revisó a cada uno de los 17 niños en sus hogares, llevó su maletín con instrumentos importados de Europa, tomó notas detalladas. Los pulsos eran débiles pero constantes. Las temperaturas corporales eran anormalmente bajas, entre 34 y 35 grados. Los reflejos pupilares estaban prácticamente ausentes. Pero lo más inquietante era la sincronización. Todos los niños parpadeaban al mismo tiempo. Todos giraban la cabeza en la misma dirección, en el mismo instante, sin que hubiera un estímulo externo visible. Todos respiraban con el mismo ritmo exacto, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. El doctor Herrera redactó un informe de 11 páginas dirigido al Departamento de Salud Pública del Gobierno de Oaxaca. El documento fue enviado el 13 de noviembre. Nunca obtuvo respuesta. El informe desapareció de los archivos estatales. Una copia fue hallada en 1992, oculta en el archivo personal del doctor, guardado por su nieta. En la última página, Herrera escribió a mano: «No sé qué les hicieron a estos niños, pero lo que veo no es una enfermedad del cuerpo. Es una herida en el alma, y no sé si es reversible».
El 14 de noviembre llegó al pueblo un hombre que nadie había visto antes. Se presentó como el licenciado Salomón Ibarra, enviado especial del Ministerio de Gobernación. Era un hombre alto, delgado, de unos 50 años, con lentes redondos y un traje impecable. Habló con el alcalde, con el párroco, con las familias poderosas y finalmente solicitó ver a los niños. Entró a 3 casas. No llevó instrumentos médicos. No hizo preguntas a los padres. Solo observó a los niños en silencio durante varios minutos, tomó notas en un cuaderno negro que nunca mostró a nadie y se marchó. Antes de irse, se reunió en privado con don Augusto Velasco. La conversación duró 1 hora. Cuando salió, el licenciado Ibarra le dijo al alcalde: «Este asunto está clausurado, no se hablará más de él. Los niños serán atendidos por sus familias, no habrá intervención externa, y si alguien insiste en investigar, será acusado de difamación y desorden público». Subió a su carruaje y desapareció por el camino hacia la capital del estado. Nunca regresó, y su nombre no aparece en ningún registro oficial del Ministerio de Gobernación de 1903. Las familias intentaron adaptarse, pero era imposible. Los niños se movían como espectros por las casas. No jugaban, no reían, no preguntaban por nada. Comían solo si se les ponía la comida en la boca y masticaban con movimientos mecánicos. Dormían con los ojos abiertos o no dormían en absoluto. Y cada noche, a la misma hora, las 3 de la madrugada, todos se levantaban al mismo tiempo y caminaban hacia la puerta de sus casas. Si no se les detenía, salían a la calle y comenzaban a caminar en dirección al Cerro del Tigre. Los padres tuvieron que empezar a encerrarlos con llave, a atar las puertas, a vigilar en turnos. Pero incluso así, los niños se quedaban de pie frente a las puertas, inmóviles, con las manos apoyadas en la madera, durante horas, hasta que el amanecer los liberaba de aquella compulsión invisible. El 18 de noviembre, uno de los niños habló. Fue la primera y única vez. Se trataba de Ana Luisa Campos, de 9 años, hija de la maestra Soledad. La niña había estado sentada en una silla junto a la ventana durante 4 horas, mirando hacia el cerro, cuando de pronto giró la cabeza hacia su madre y dijo con una voz que no era la suya, una voz más grave, sin inflexión, sin emoción: «Nosotros ya cumplimos. Ahora esperamos el llamado final. Cuando llegue, volveremos. Y no estaremos solos». Soledad corrió a abrazar a su hija, llorando, preguntándole qué significaba eso, rogándole que hablara más. Pero Ana Luisa volvió a quedar en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, como si nunca hubiera dicho nada. Soledad escribió aquellas palabras en su diario personal. El diario fue encontrado en 1968, durante la demolición de su antigua casa. Las palabras siguen sin tener una explicación clara. El padre Ignacio Dueñas, incapaz de soportar más, decidió actuar por su cuenta. La noche del 20 de noviembre, acompañado por 2 feligreses de confianza, subió al Cerro del Tigre. Llevaba un crucifijo, agua bendita, sal consagrada y una Biblia. Su objetivo era encontrar la capilla de la Hermandad del Pacto Renovado y, si era posible, destruir cualquier objeto ritual que encontrara. Subieron durante 2 horas. El aire se volvió más frío conforme ascendían. Los árboles comenzaron a cambiar de forma, retorcidos, como si algo los hubiera forzado a crecer en direcciones antinaturales. Y entonces, a mitad del cerro, encontraron la capilla. Era pequeña, de piedra oscura, con un techo de vigas de madera y una puerta de metal cerrada con un candado enorme. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que había alrededor. Un círculo perfecto de ceniza, de unos 15 metros de diámetro, dentro del cual nada crecía. Ni hierba, ni musgo, ni insectos. Solo tierra negra, compacta, y ese olor,
ese olor dulzón, floral, nauseabundo. El padre Dueñas intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Roció agua bendita sobre el metal. La puerta comenzó a humear. Uno de los hombres gritó. Desde dentro de la capilla se escuchó un golpe, luego otro y otro, como si algo estuviera tratando de salir. El padre Dueñas retrocedió. Los 3 hombres huyeron cerro abajo sin mirar atrás. Nunca regresaron. Los 17 niños nunca volvieron a ser los mismos. Conforme pasaron los meses, sus cuerpos crecieron, pero sus mentes permanecieron atrapadas en aquel estado de ausencia. Algunos recuperaron funciones básicas: caminar sin ayuda, alimentarse solos, responder a órdenes simples. Pero ninguno volvió a hablar con fluidez. Ninguno mostró emociones reconocibles. Ninguno estableció vínculos afectivos. Las familias los cuidaron como pudieron, ocultándolos del mundo exterior, avergonzadas, asustadas, sin saber qué más hacer. Varios fueron internados en instituciones religiosas. Otros permanecieron encerrados en sus casas hasta la edad adulta. De los 17, 9 murieron antes de cumplir 25 años. Las causas oficiales variaron: neumonía, fiebre tifoidea, paro cardíaco, pero en todos los casos, los cuerpos fueron encontrados en la misma posición, boca arriba, con los brazos extendidos hacia los lados, las palmas abiertas hacia el cielo, y aquellos glifos, aquellas marcas rituales, aún visibles en su piel, como si hubieran sido tatuadas con tinta imborrable. Pero lo más inquietante vino después. Los 8 sobrevivientes tuvieron hijos. Y esos hijos heredaron algo. No era físico, no aparecía en su sangre ni en sus huesos, pero estaba ahí. Los nietos de los encapuchados, como comenzaron a llamarlos en secreto en Tlacolula, presentaban comportamientos extraños desde la infancia. Hablaban en sueños en un idioma que nadie reconocía. Dibujaban símbolos complejos sin haberlos visto antes. Sentían atracción obsesiva por el Cerro del Tigre. Varios intentaron subir durante la noche, sonámbulos, y tuvieron que ser detenidos por sus familias. 2 de ellos desaparecieron sin rastro en la década de 1930. Otro se suicidó en 1942, dejando una nota que decía únicamente: «Ya no puedo esperar más. Me están llamando». El antropólogo Ezequiel Rojas documentó estos casos entre 1951 y 1957 como parte de un estudio sobre trauma intergeneracional en comunidades indígenas de Oaxaca. Su investigación nunca fue publicada oficialmente, pero en sus notas personales, archivadas en la Universidad Nacional Autónoma de México, escribió: «Existe un patrón claro. Los descendientes de los niños de 1903 están marcados por algo que no es genético, pero que se transmite. Es como si el ritual no hubiera terminado. Como si aquellos niños fueran solo la primera ofrenda y las generaciones siguientes estuvieran destinadas a completar algo que nunca debió comenzar». En 1968, durante los días previos a la masacre de Tlatelolco, una mujer llamada Estela Ruiz, bisnieta de uno de los encapuchados, fue arrestada en la Ciudad de México por participar en una protesta estudiantil. Durante su interrogatorio en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, comenzó a convulsionar. Los agentes llamaron a un médico, pero cuando el médico llegó, Estela estaba rígida, con los ojos completamente negros, repitiendo una frase en un idioma que nadie identificó. La grabación de aquel interrogatorio fue clasificada durante décadas. Una transcripción parcial fue filtrada en 1998. En ella, Estela dice: «El pacto no se rompió, solo se pospuso. Ellos siguen esperando, y cuando el tiempo se cumpla, todos los que llevamos la marca volveremos, no como personas, como puertas». Estela Ruiz desapareció del registro oficial. No hay acta de defunción, no hay registro de liberación. Su familia nunca supo qué fue de ella.
Entre 1975 y 1982, 3 descendientes más de los encapuchados murieron en circunstancias extrañas. Uno fue hallado ahogado en un pozo seco. Otro murió calcinado en su casa, aunque no había señales de incendio. El tercero fue encontrado en el Cerro del Tigre, desnudo, congelado, a pesar de que era pleno verano. En los 3 casos, las autopsias revelaron algo que los forenses no pudieron explicar. Sus órganos internos estaban invertidos. El corazón del lado derecho, el hígado del izquierdo, como si sus cuerpos hubieran sido reconfigurados desde adentro. En 1985, un equipo de investigadores de la Universidad de Oaxaca intentó acceder a la capilla de la Hermandad del Pacto Renovado. Querían documentar el sitio, tomar fotografías, recoger muestras. Subieron al cerro con permisos oficiales, equipo de grabación y escoltas policiales. Encontraron el lugar exacto donde, según los testimonios, había estado la capilla. Pero no había nada. Solo un claro de tierra negra, sin vegetación, sin vida. Instalaron cámaras. A la mañana siguiente, todas las cámaras estaban destruidas. Las cintas quemadas. Y uno de los investigadores, un joven llamado Ramiro Torres, desapareció. Fue encontrado 4 días después, caminando por la carretera hacia Tlacolula, descalzo, cubierto de tierra, repitiendo una sola palabra: elegidos. Ramiro nunca recuperó la cordura. Fue internado en un hospital psiquiátrico en Oaxaca, donde permaneció hasta su muerte en 2003. En sus últimos días dibujaba obsesivamente el mismo símbolo, un círculo con 17 líneas saliendo del centro, cada una terminando en una pequeña figura humana. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió: son los que abrieron la puerta, y la puerta sigue abierta. Durante décadas, el caso de los encapuchados de Tlacolula fue borrado de la memoria oficial. No apareció en periódicos nacionales. No fue investigado por autoridades federales. No fue mencionado en estudios históricos sobre el porfiriato. Pero en los archivos locales, en los registros parroquiales, en los diarios personales y en las memorias orales, la historia permanecía viva. Y con ella, el miedo. En 1994, durante el levantamiento zapatista, un grupo de antropólogos forenses llegó a Oaxaca para documentar violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas. Uno de ellos, el doctor Fernando Lira, escuchó por primera vez la historia de los encapuchados durante una entrevista con una anciana de Tlacolula. La mujer le habló de los niños que regresaron sin alma, de las marcas en sus manos, del cerro maldito. Fernando quedó fascinado. Comenzó a investigar por su cuenta. Viajó a archivos municipales, revisó actas de defunción, buscó testimonios de descendientes. Encontró patrones inquietantes. Descubrió que, cada 33 años, algo ocurría en Tlacolula. En 1933, 3 niños desaparecieron durante el Día de Muertos. Nunca fueron encontrados. En 1966, un incendio destruyó la casa de una familia descendiente de los encapuchados. Murieron 5 personas. Todas tenían las palmas de las manos quemadas hasta el hueso, pero el resto de sus cuerpos estaba intacto. En 1999, un grupo de turistas reportó haber visto una procesión de figuras encapuchadas subiendo al Cerro del Tigre en plena noche. Cuando la policía investigó, no encontró nada, pero varios vecinos confirmaron haber escuchado campanas que no provenían de la iglesia, sino del monte. Fernando Lira redactó un informe de 140 páginas titulado Ritual, Trauma y Herencia Oculta, el caso de Tlacolula, 1903-2000. Lo presentó en un congreso de antropología en la Ciudad de México en el año 2001. 3 semanas después, su oficina en la UNAM fue saqueada. Todos sus archivos desaparecidos. Su computadora robada. Las copias físicas de su investigación quemadas. Fernando presentó una denuncia.
nunca fue investigada. En una entrevista realizada en 2005 dijo: "Alguien no quiere que esta historia salga a la luz, y ese alguien tiene poder, poder real, político, eclesiástico, no lo sé, pero están protegiendo algo". En 2003, un periodista independiente llamado Javier Solana intentó hacer un documental sobre el caso. Viajó a Tlacolula, entrevistó a descendientes, filmó el cerro, grabó testimonios. Durante su estancia, comenzó a recibir amenazas anónimas, llamadas nocturnas, mensajes sin remitente. Una noche, alguien dejó un sobre bajo la puerta de su hotel. Dentro había una fotografía antigua, de 1903, en la que aparecían los 17 niños con las túnicas grises, de pie frente a la capilla. Y en el reverso, escrito a mano: "Deja de buscar, o serás el siguiente". Javier abandonó el proyecto. El material que había filmado fue destruido. En una entrevista de 2010, admitió: "Tenía miedo, miedo real, porque algo en esa fotografía no estaba bien. Los niños miraban hacia la cámara, pero sus ojos no reflejaban la luz. Eran como agujeros negros". En 2012, la historiadora Mariana Solís logró acceder a archivos privados de la familia Velasco Mendoza tras la muerte del último heredero directo. Allí encontró un documento fechado en noviembre de 1903, firmado por don Augusto Velasco y otros 5 miembros de la Hermandad del Pacto Renovado. El documento estaba escrito en latín y español, mezclado con fragmentos en un idioma que los expertos no pudieron identificar con certeza, aunque se sospecha que es una variante arcaica del zapoteco. El texto describe un ritual llamado la apertura de los pequeños portadores. Según el documento, el ritual tenía como objetivo asegurar la prosperidad de las familias firmantes durante 3 generaciones, a cambio de la entrega voluntaria de 17 almas jóvenes que servirían como anclas para una presencia superior. El documento incluye diagramas, instrucciones detalladas y una lista de los nombres de los niños. Todos los nombres coinciden con los de los desaparecidos. Mariana Solís publicó un artículo académico sobre el hallazgo en 2014. 2 días después de la publicación, su casa fue allanada. El documento original fue robado. Mariana recibió amenazas legales de parte de descendientes de las familias Figueroa y Ordóñez, acusándola de difamación. El artículo fue retirado de la revista académica que lo había publicado. Mariana dejó la investigación. En una entrevista de 2018 declaró: "No sé qué protegen, pero lo siguen protegiendo. Después de más de 100 años, alguien sigue cuidando que esta historia no sea contada. Y eso, por sí solo, debería aterrarnos". Hoy, en 2025, Tlacolula de Matamoros es un pueblo turístico conocido por su mercado dominical y su arquitectura colonial. Nadie habla de los encapuchados. Las familias descendientes de los niños se han dispersado. Algunos emigraron a Estados Unidos, otros cambiaron de apellido. Pero en el Cerro del Tigre, en aquel claro de tierra negra donde nada crece, todavía se pueden encontrar rastros. Pequeñas velas quemadas, flores marchitas y, cada tanto, huellas de pies descalzos, huellas pequeñas, huellas de niños. La procesión de los encapuchados menores no es solo una historia de horror, es una historia de poder, silencio y complicidad. Es la historia de cómo las instituciones, el Estado, la Iglesia y las élites pueden encubrir lo imperdonable cuando sus intereses están en juego. Es la historia de 17 niños que fueron sacrificados, no a un Dios antiguo, sino a la ambición de unos pocos. Y lo más aterrador no es lo que ocurrió en 1903, es lo que sigue ocurriendo, porque el patrón no se ha roto. Cada 33 años, algo sucede. Desapariciones, muertes inexplicables, avistamientos en el cerro, y nadie investiga, nadie pregunta, nadie quiere saber. El próximo ciclo será en 2032. Faltan 7 años. Y según los descendientes que aún viven, según los testimonios susurrados en voz baja,
Según los documentos que sobrevivieron a las quemas, el ritual no terminó en 1903. Solo comenzó. Los 17 niños fueron la ofrenda inicial, pero el pacto requiere renovación. Y cuando llegue el momento, alguien volverá a subir al cerro, alguien volverá a encender las velas, alguien volverá a marcar las manos de los inocentes, porque el mal no desaparece, solo espera, y se disfraza de tradición, de secreto familiar, de silencio institucional. Esta historia fue construida a partir de documentos reales, testimonios archivados, investigaciones censuradas y memorias que alguien intentó borrar. No es ficción, es memoria prohibida, y compartirla es un acto de resistencia. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que no dejes que esta historia muera. Compártela, coméntala, investiga por tu cuenta, porque la verdad, por más oscura que sea, siempre merece ser dicha. Suscríbete a este canal si quieres más investigaciones como esta. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Y déjanos en los comentarios. ¿Conoces alguna historia similar en tu región? ¿Has escuchado hablar de rituales ocultos protegidos por el poder? Queremos saberlo, porque mientras más hablemos, menos podrán seguir ocultando. Nos vemos en la próxima investigación, si es que todavía estamos aquí para contarla.